Muy buenas, soy Manuel del Valle Gratacós y para mí es un placer espectacular poder presentar esta ponencia titulada Efectos de un programa de entrenamiento concurrente en supervivientes de cáncer de mama en función del tipo de terapia hormonal adyuvante. Es un especial gusto porque este trabajo formó parte del TFG de Alejandro Montejano Tizón. Fue un compañero que hizo las prácticas con nosotros y la verdad que este trabajo fue una experiencia muy grata tanto para nosotros como centro, para él o así como para las chicas que pudieron formar parte del estudio. Así que bueno, dar todas las gracias y agradecimientos a Alejandro por poder permitirnos compartir con vosotros este trabajo y también al Congreso Internacional de Actividad Física y Salud en Población General Clínica y Especial por permitirnos darnos la oportunidad para ello. Vamos a por ello. Bueno, lo primero, dar un poco de contextualización al trabajo. Al final, hoy en día, en el cáncer de mama, por todos los avances que ha podido haber de tratamientos médicos y no médicos, se ha dado que la tasa de supervivencia a 5 años hoy en día ha alcanzado el 90% en países desarrollados y al final eso hace que obviamente haya, por suerte, un número de supervivientes de cáncer de mama cada vez más incrementado. Se ha visto que los supervivientes de cáncer de mama en general hayan pasado quimioterapia o no, porque ya que los estudios que abordan un poco este tema muchas veces son muy heterogéneos, sí que han visto que tiene una potencia muscular comparada con una población, digamos, sana o sin patología disminuida, incluso hasta en un 25%. Luego, al final, sí que se hacen estudios de correlaciones y parece que sí que tiene bastante relación con un aumento en el riesgo de caídas y en calidad de vida. ¿Qué es tan importante este trabajo? Al final abordar la terapia hormonal creo que sí que hoy en día tiene que ser uno de los objetivos en el tratamiento oncológico en cáncer de mama. ¿Por qué? Justo por el aumento de la supervivencia. Cada vez tenemos más personas que ya han pasado sus quimios, rayos, cirugías y al final el cáncer hormonal es el que en mayor porcentaje se puede encontrar en diagnóstico de cáncer de mama, hasta un 70-80%. Al final tenemos muchas chicas que ya han pasado digamos, este proceso, pero están con su diagnóstico y su prescripción de tratamiento hormonal a 5, 7, 10 años. Cada vez aumentan más los tiempos recomendados, así que hay que tenerlo en cuenta sobre todo por ver qué nos puede estar afectando o en qué secuelas nos puede llegar a provocar. Tenemos dos grandes grupos de terapia hormonal. Tenemos los inhibidores de aromatasa. Yo os dejo un poco el texto grande por si lo queréis para leer más detenidamente, pero bueno, por resumir un poco, al final este fármaco lo que se dedica es a bloquear la enzima de aromatasa, que es lo que provoca un poco la conversión de andrógenos a estrógenos. En realidad, a nivel fácil, lo que hace es que una mujer cuando empieza a encontrarse en esa quizá perimenopausia o los estrógenos empiezan a estar bajos, es como una manera secundaria de que el cuerpo puede llegar a encontrar aún una manera de tener estrógenos o estradiol en este caso y poder hacer, digamos, como una transición más dulce a lo que sería la menopausia. En estas mujeres esa vía se corta justo para intentar que los estrógenos sigan bajos, así que eso provoca una serie de efectos secundarios que sí que se reportan hasta artralgias a un 50% de pacientes y también hay otros estudios que al final como la aromatasa también se encuentra, aparte en tejidos grasos, también se encuentra en cerebro, que también tiene un tejido graso a un gran porcentaje, tenemos muchas afectaciones a nivel de cortezas, tenemos afectaciones a nivel límbico, a nivel motor, a nivel de memoria, así que es verdad que son efectos secundarios que hay que tener en cuenta y que hoy en día hay que poner un poco la lupa en ellos porque al final tenemos muchas personas en este punto. Y luego los otros serían los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, que básicamente lo que hace es ser un efecto agonista que lo que en vez de el receptor en vez de juntarse, digamos, como al estrógeno, pues bueno, pues digamos como que ocupa su lugar y eso hace que los estrógenos no puedan tener su función. Esto sí que parece que mete un efecto más a nivel musculoesquelético, a nivel de dolor, pues sí que, claro, al final el estrógeno acaba siendo un protector óseo y parece que podemos tener muchos más efectos a nivel de salud ósea, sobre todo. Al final sí que
estas diferencias farmacológicas pueden provocar unas respuestas adaptativas distintas, pero aún está un poco inexplorado ver cómo cada efecto, por ejemplo, del ejercicio en este caso, o de cualquier otro tratamiento puede tener una diferencia en unos pacientes o en otros. El entrenamiento concurrente es aquel que combina ejercicios de resistencia y aeróbicos en una misma sesión. Ya se ha podido establecer en estudios que parece ser una estrategia bastante efectiva en supervivientes de cáncer de mama y pacientes oncológicos, ya que mejora parámetros de la fuerza y otros dominios como la composición corporal, la capacidad cardiorrespiratoria y biomarcadores de inflamación genéricos. Encontrar la manera idónea de trabajar con un paciente oncológico es complicado porque al final un mismo tipo de paciente con un mismo perfil, misma edad, incluso mismo tipo de fármaco y misma dosis de farmacológica puede responder de manera diferente. Así que es difícil encontrar la manera, pero parece ser que el entrenamiento concurrente, siempre que tenga una prescripción lógica, no caigan fenómenos de interferencia o sobre todo que esa supervisión mediante dolor o fatiga tan, que tanto vemos en la práctica de clínica diaria, parece ser una estrategia efectiva siempre y cuando se tengan en cuenta estos puntos. Es verdad que los estudios que abordan este tema no suelen estratificar sobre terapia hormonal, no suelen estar en criterios de inclusión-exclusión y sí que parece que debería ser ya casi una obligación por la alta prevalencia de estos. A la fatiga relacionada con el cáncer tenemos que hacer un apartado cortito, pero al menos específico sobre ello, ya que es uno de los síntomas más prevalentes y debilitantes. Afecta a la mitad o más de la mitad de los pacientes. Es algo que en el día a día nos encontramos en el centro y es muy curioso porque su característica principal es que está desproporcionada al nivel de actividad que tiene el paciente. Se caracteriza por una sensación persistente de cansancio físico, emocional y cognitivo, pero ese paciente no ha hecho un trabajo ni físico ni cognitivo, ni le ha ocurrido nada para tener quizá esa fatiga, pero realmente la nota. Es un tipo de fatiga que mejora muchísimo con el ejercicio. Los pacientes directamente en una cuestión de minutos o a lo largo de la sesión ya te pueden informar de que está mejorando muchísimo la sensación y es verdad que hay que trabajar un poco esa educación en la que el paciente se puede encontrar fatigado pero que tiene que saber que va a mejorar mucho con la actividad, que no es como otra fatiga que quizá podían tener más conocida previamente de que después de un trabajo físico pues muy duro, lo que le pedía el cuerpo era descansar y no seguir haciendo una actividad física, pero en este caso sí que es muy importante y es una herramienta básica y crucial. Sí que parece que tanto los inhibidores como los moduladores selectivos pueden contribuir a esta fatiga, aunque sea por mecanismos distintos. Por tanto, pueden responder, aunque sea de manera distinta, de manera positiva al ejercicio. Por tanto, la justificación de este trabajo se basa en que, a pesar de la sólida evidencia que ya tiene el ejercicio en diferentes beneficios en supervivientes de cáncer de mama y en el paciente oncológico directamente, existe una notable escasez de investigaciones que examinen cómo el tipo de terapia hormonal específico puede modular estas adaptaciones. Y también ya hay estudios que recogen como limitaciones en sus conclusiones que existe un vacío en el conocimiento de estas importantes implicaciones de este fármaco, y esto puede tener unas implicaciones prácticas que limiten la capacidad del profesional para personalizar qué tipo de intervención o qué tipo de estrategia podemos llevar a cabo en un paciente o en otro. Así que la pregunta central de este trabajo sería ¿cómo influye la terapia hormonal específica en los efectos del entrenamiento concurrente? El objetivo principal de este estudio sería comparar en supervivientes de cáncer de mama bajo terapia con inhibidores de aromatasa versus moduladores selectivos de receptores de estrógenos los efectos de 6 semanas de entrenamiento concurrente sobre las variables principales de rendimiento neuromuscular, calidad de vida global y específica en cáncer de mama y fatiga relacionada con el cáncer, todo ello pasado con cuestionarios. El objetivo secundario sería ver las relaciones o posibles relaciones post-intervención entre mejoras de rendimiento neuromuscular y las variables de calidad de vida y fatiga. Las hipótesis que encontramos serían que el grupo de inhibidores de aromatasa mostraría menores ganancias en todas las variables frente al otro grupo debido a que las alteraciones musculoesqueléticas son menores. A mayor rendimiento también podríamos encontrar la hipótesis de que tendríamos mayor calidad de vida y menor fatiga relacionada con el cáncer ya justificada en otros estudios. En el diseño del estudio teníamos 97 pacientes elegibles en el Centro Maro Redondo Cancer Center
Y por criterios de exclusión y cribado acabaron entrando 33 en el estudio y por pérdida de seguimiento acabaron en el estudio 27 mujeres con 16 en el grupo de inhibidores de aromatasa y 11 en modulares selectivos de receptores de estrógeno. Todas recibieron la misma intervención y las mediciones pre y post. La medición del rendimiento neuromuscular se basó en el cálculo de un salto en CMJ medido en centímetros y el cálculo indirecto mediante velocidad de un peso muerto. Luego se pasaron cuestionarios validados de calidad de vida global, QLQ T30 y específico en cáncer de mama, QLQ BR23, y el FACIT para fatiga oncológica. Todo tuvo una aplicación anónima y el registro fue centralizado. Los instrumentos de medición para la altura en CMJ tendríamos las plataformas de fuerza de ForceDeck de Val y el cálculo en centímetros se basa mediante el método de impulso-momento. El cálculo indirecto de RM lo hacemos con la ayuda del acelerómetro, el encoder lineal Vitruve, y bueno, tendríamos una barra de 10 kilos y discos bumpers para llegar al peso total de cada paciente. Aquí tendríamos las características del programa de entrenamiento concurrente. Aquí tenemos la duración y frecuencia durante 6 semanas, 5 sesiones semanales, con 2 de fuerza, 2 aeróbicas y una pliometría, esta autónoma, supervisada única vez en el centro. La estructura FIT con 2-3 sesiones de fuerza aeróbicos semanales, la intensidad llegando al 60-80% de frecuencia cardíaca máxima en aeróbico, así como trabajar el 60-80% del RM en fuerza. El tiempo total sería 1 hora entre fuerza aeróbico y en total y 20 minutos selectivos de pliometría. Y todas las pautas estarían basadas en el colegio americano, sobre todo por la supervisión y las sesiones autónomas para mejorar la adherencia. Los resultados principales del entrenamiento acabaron siendo que no hubo diferencias basales entre unos grupos y otros. En CMJ no hubo unos cambios significativos ni entre los grupos ni dentro de ellos. Y en la fuerza del RM sí que parece que hubo una mejora significativa solo en el grupo de inhibidores de aromatasa, sin diferencia entre ellos. En calidad de fatiga sí que parece que hubo una mejora en ambos grupos, independientemente del tipo de terapia. La interpretación de los resultados acabó siendo que la potencia de salto, 6 semanas de entrenamiento no fueron suficientes para aumentar el salto en estas mujeres, y que en la fuerza del RM el grupo de inhibidores sí que mejoró su fuerza, pero al comparar ambos grupos ese proceso no fue lo suficientemente distinto para decir que uno mejoró de forma más clara que el otro. En calidad de vida no se observó ningún cambio significativo en la calidad de vida ni en lo global ni en lo específico en cuestión del cáncer de mama. Sin embargo, todas las pacientes sintieron menos fatiga después de entrenar, independientemente del fármaco que tomasen. Las correlaciones que pudimos encontrar entre la mejora del rendimiento neuromuscular y mejoras en calidad de vida y fatiga, sí que las mejoras de fuerza en el RM del peso muerto se pudieron correlacionar con una mejor percepción en calidad de vida global, mayor independencia respecto a actividades del día a día, también menos dolor y movilidad limitada en el brazo, así como menos fatiga. Y la mejora moderada en el salto en CMJ también se pudo relacionar con una mejor y mayor independencia de las pacientes. Así que se pudo ver que estos resultados indican que un programa de 6 semanas de entrenamiento concurrente puede reducir la fatiga y aumentar la fuerza, al menos en mujeres con inhibidores de aromatasa, y que esas ganancias de fuerza se ven vinculadas a un mejor estado funcional y menor síntoma en el día a día. Y ya para concluir, tendríamos que un programa concurrente de 6 semanas es seguro y eficaz para reducir la fatiga en pacientes de cáncer de mama, independientemente de la terapia hormonal. La mejora de fuerza parece que ha sido más evidente en el grupo de inhibidores de aromatasa, pero harían falta estudios con un mayor número de participantes para poder concluir esto. Y la calidad de vida y potencia parece que necesitan intervenciones más prolongadas, al menos de más de 8 o 12 semanas, como suele defender la evidencia. Limitaciones: no tenemos grupo control, la supervisión ha sido parcial y las variables no controladas como nutrición y descanso son muy relevantes y no han sido incluidas. Y el futuro: tenemos que intentar explorar intervenciones personalizadas según el tipo de terapia y una duración aún más larga. Esto es todo, muchísimas gracias por su atención y aquí me tienen para cualquier duda.